Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestros foros temáticos juntos con CIEUCAP. Contentos hoy de compartir con un gran amigo y gran aliado del Centro de Innovación y Emprendimiento como es Franco Di Miele, que en su visita por Venezuela hemos aprovechado al máximo, Franco. No hemos perdido oportunidad de invitarte y compartir contigo, que siempre trabajamos a distancia. Qué bueno tener la oportunidad de compartir pues estando acá tú de visita por Venezuela, súper contentos y honrados de todo el apoyo que siempre le brindas al Centro de Innovación y Emprendimiento. Aprovecho de comentarles a raíz el mensaje que está colocando Cami en el chat, que esto es un esfuerzo que es sostenido desde el 2020, ¿ok? Desde la pandemia que decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para mantenernos en contacto con las comunidades en este llamado a la cuarentena? Y miren con por dónde vamos, 2024, todos los miércoles a las 4 de la tarde trabajamos un tema distinto vinculado a la innovación y el emprendimiento, componentes valiosos de muchísima experiencia, como lo es el día de hoy nuestro invitado Franco, y esto lo hacemos en conjunto con la dirección de egresados, que son quienes ponen a nuestra disposición su canal de YouTube Egresados UCAP. Y eso es un tesoro para nosotros porque ese canal solamente está para los foros. Ustedes entran allí y van a encontrar todos los foros que hemos realizado hasta la fecha. Y nuestro aliado financista para toda la extensión social, que es la Fundación BBVA Provincial. Gracias a todos los que se conectan, como siempre, contenta de que son tan activos desde que llegan, ¿viste, Franco? Y para que veas que no te miento, y personas que se conectan desde distintos lugares de Venezuela y también fuera de Venezuela. Así que bueno, para mí un gusto que estés aquí. Espero que disfrutes tanto este espacio como nosotros y que sea de mucho valor para todos los que se han conectado el día de hoy. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias y un placer estar aquí nuevamente, básicamente en casa, porque hemos participado en múltiples actividades y siempre felices de poder colaborar con el ecosistema de emprendimiento en Venezuela. En todo caso, para iniciar, ya que como me comentaron antes, tenemos que cerrar a las 5, bastante puntuales, prácticamente suizos, empecemos con el- la ponencia del día de hoy, que es estructura legal, que quisiera recalcar desde el inicio que no se trata de la estructura legal entendida únicamente como la constitución de personas jurídicas, como vamos a ver a continuación, sino que la idea es ofrecer herramientas o básicamente consejos bastante prácticos en materia de estructuración jurídica legal del emprendedor, porque evidentemente, como comentaba ayer Aymara en cámaras, radio, las necesidades son múltiples y los recursos escasos. O sea, eso es evidente, especialmente en la fase de emprendimiento. El panorama ideal es emprender y constituir una persona jurídica, como vamos a ver. Sin embargo, no siempre puede ser así, porque nuevamente las necesidades son múltiples y los recursos escasos. Entonces, lo primero que deberían considerar es que, como toda edificación, todo emprendimiento requiere una estructura legal, requiere de una base sobre la cual se van a levantar los pisos del emprendimiento. Estos cimientos, mientras más sólidos sean, mejor y más sólida va a ser la estructura o el edificio. El emprendedor que decida dedicarse a su actividad individualmente, estableciendo alianzas o joint ventures o cualquier tipo de afiliación con terceros, debería documentar esta relación a través de contratos que permitan proteger sus derechos y tutelar el valor de su negocio. Básicamente, no todo el mundo tiene desde el inicio, como comentaba antes, la capacidad económica de constituir una persona jurídica, como vamos a ver posteriormente, que va a tratarse de una entidad distinta al comerciante. Eso es importante decirlo. Comerciante porque, como veremos, el emprendedor, por lo general, o por lo general no, dependiendo del tipo de emprendimiento, pero por lo general el emprendedor es un comerciante porque hace el comercio su profesión habitual, como bien lo define el Código de Comercio, y de forma automática son comerciantes las sociedades mercantiles. En todo caso, los emprendedores, a lo largo de su actividad comercial, van a tener que documentar su andar, es decir, suscribir contratos. Y en el caso de personas jurídicas, una vez que el emprendedor constituye una persona jurídica, es una entidad distinta a él. Él va a ser accionista, probablemente también sea director o administrador único, dependiendo de la forma societaria que se tome y de la forma de administración que se decida establecer, pero por lo general
El emprendedor, obviamente, al inicio va a ser tanto accionista como director y es, aun cuando pareciese que eres la misma persona, una persona jurídica distinta, con un patrimonio separado y con una serie de deberes y derechos distintos a los del emprendedor como tal. Entonces, básicamente, es importante mencionar que a la hora de diseñar la estructura legal, constituir una persona jurídica, se debe tomar en cuenta cuál es la actividad, o sea, qué voy a hacer. Y eso va a constituir el objeto social, básicamente, que es qué producto o servicio además ofrezco. Es importante determinar qué es lo que voy a ofrecer, cuál es mi producto o cuál es mi servicio. No obviamente puede ser también combinado, ofrecer productos y servicios. Posteriormente, si decido constituir una compañía, ¿cómo se va a llamar la compañía? ¿Y cómo se va a llamar el producto? Es importante mencionar que registrar una sociedad en el registro mercantil no confiere automáticamente el derecho de explotación de una marca. Es decir, marca y compañía no es lo mismo. Pueden coincidir, pueden no coincidir. Yo puedo tener una compañía denominada Búho Compañía Anónima y ser titular de una marca denominada, por ejemplo, Dell. Puede ser la marca de Búho Compañía Anónima. No necesariamente la marca que es la denominación y la denominación comercial son lo mismo. Y por registrar una compañía en el registro mercantil no tengo conferida automáticamente la marca. La marca en el caso venezolano se registra ante el SAPI. Una solicitud que se presenta en la cual se atribuye a esta persona, a esta entidad, que es una persona jurídica, una persona natural, el derecho comercial a explotar esa marca por un periodo de tiempo determinado. En este caso, nuevamente, recapitulo, ¿cómo se llamará la compañía? ¿Cómo se llamará el producto o servicio? Y tanto la compañía, el nombre de mi compañía, la denominación comercial, como el producto o servicio pueden ser una marca distinta, de las cuales puede ser titular el accionista, en el caso de persona jurídica, o el emprendedor individual, o la compañía. El otro elemento a considerar es, me voy a asociar. Por legislación, la mayoría de las sociedades mercantiles tienen que estar compuestas por al menos dos accionistas. Esto no significa que posteriormente no puedan cederme la acción y quedarme yo solo como accionista. Sin embargo, son muy pocas, por ejemplo, son empresas públicas, normalmente, por ejemplo, PDVSA, las que nacen con un único accionista, que en el caso de PDVSA es la República, además. Por eso es importante determinar con quién me voy a asociar. Es fundamental. Además, ¿qué aporta cada socio? En el caso de las sociedades de capital, la sociedad anónima, por ejemplo, los aportes son en dinero o evaluados en dinero. Puede ser en dinero o en especie, es decir, puede ser inventario, puede ser maquinaria, puede ser mobiliario, etcétera, etcétera, pero esto tiene un valor económico, que además viene determinado al momento del registro en el registro mercantil. Adicionalmente, es cómo se distribuirá la participación en la compañía. Esto depende del número de accionistas y el número de acciones, básicamente. Es decir, cuántas acciones tiene cada uno. Siendo importante mencionar que, aun cuando me estoy adelantando un poquito, básicamente una o dos láminas, la limitación de la responsabilidad o el límite de responsabilidad de los accionistas se encuentra determinado por el número de acciones que detentan del capital social. Esa va a ser mi responsabilidad, salvo figuras como el levantamiento del velo corporativo, que no vale la pena adentrarnos en este momento, pero existen, es importante mencionar. Después, ¿quiénes administrarán la compañía? Los accionistas no son administradores por naturaleza. Es decir, yo puedo ser el titular de el 99% de las acciones y no ser el administrador de la compañía. Pasa. Me ha pasado muchas veces que las personas consideran que o piensan que por ser el accionista mayoritario de una compañía, automáticamente son los administradores. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los administradores pueden ser accionistas o no, pero los administradores son, o el administrador único, o la junta directiva, como se determine que sea la forma de gobierno corporativo, son determinados en la asamblea de accionistas. Es decir, el accionista determina, dependiendo de cómo se establezca en el documento constitutivo estatutario, quiénes van a ser los administradores o el administrador único. Adicionalmente existe otra figura que muchas veces es desconocida y muchas veces no se le da la preponderancia que requiere tener, que es el comisario. El comisario básicamente es un contralor de la compañía. Internamente lleva a cabo la supervisión y vigila de forma muy, refiriendo de forma muy breve, el actuar de los administradores, por ejemplo, en la compañía. Además, es importante determinar cuál es el ejercicio económico, es decir, cuando se abre y se cierra el ejercicio económico, que en el caso de las personas naturales, fiscalmente es del 1 de enero al 31 de diciembre, en el caso de las compañías,
puede ser distinto. Las compañías pueden determinar en el estatuto social, perdón, el documento constitutivo estatutario, en sus estatutos, cuál va a ser el ejercicio económico, dependiendo de la actividad en la que se encargue. Volviendo a el inicio, básicamente, el diseño de la estructura legal no solamente es aplicado, perdón, o no solamente es aplicable a la constitución de la compañía. La estructura legal debe acompañar todas las actividades del emprendedor, incluso individualmente. Es importante documentar todas las actividades que lleva a cabo el emprendedor. ¿Por qué? Porque va a permitir, primero, que todo sea muy claro, es decir, va a permitir que los términos con sus proveedores, con sus clientes sean bastante claros. Y además, en el caso de comerciantes individuales, es importante mencionar, o el emprendedor individual, que se obliga con todos sus bienes, presentes y futuros. O sea, básicamente, que es el patrimonio. Son todos los bienes, perdón, habidos y por haber. Entonces, es muy importante tomar eso en consideración, que con una persona jurídica distinta al emprendedor o al comerciante individual, se limita, que va a estar limitado al capital social, que es lo que vamos a ver a continuación, que es la responsabilidad limitada de las sociedades mercantiles. La sociedad mercantil, existe un debate doctrinario bastante complejo en materia de cuándo existe o no la sociedad. Es decir, para algunos existe con el pacto social, el acuerdo entre los accionistas, que es el documento constitutivo estatutario, o y además el contrato de sociedad, o cuando se registra la compañía. Pero bueno, vamos a tomar que es cuando se registre por fines prácticos, pero básicamente el registro deriva la existencia de la compañía como persona jurídica, distinta a sus accionistas. Es decir, esto es fundamental y lo voy a recalcar durante toda la presentación. La persona jurídica, la compañía y el accionista no son lo mismo, son dos personas distintas con patrimonios distintos. Es decir, el patrimonio de la compañía es el de la compañía y mi patrimonio como accionista es el mío. No se confunde, salvo determinadas figuras como el levantamiento del velo corporativo, pero no se confunden en línea general. Es decir, no es lo mismo. Son personas jurídicas distintas, con derechos y obligaciones totalmente distintos y separados. ¿Por qué es importante esto? Porque, en principio, como comentaba antes, el límite de responsabilidad de la sociedad anónima está limitado a su patrimonio, perdón, a su capital. Aquí existe nuevamente el tema de que es patrimonio, si el capital es todo, es el patrimonio, o si el capital es simplemente una cifra contable que se indica en los estatutos, que en realidad esta cifra contable es simplemente no necesariamente es lo que existe, o no es necesariamente el patrimonio total de la compañía. Entonces, sí, básicamente el capital social, a su vez, en el caso de las sociedades anónimas o compañías anónimas, se divide en acciones y está constituido por la suma o el aporte de todos los accionistas o socios. Y cada uno va a recibir las acciones en forma proporcional a su aporte, siendo importante mencionar que cada acción confiere en determinados derechos. Por ejemplo, derechos políticos, que es el derecho a participar en la asamblea y votar. La asamblea, me refiero a la asamblea de accionistas. Además, confiere derechos patrimoniales, que es el derecho a percibir dividendos. Esto es importante porque evidentemente nadie constituye compañías por amor al arte. Todos lo hacemos con un fin económico y es un fin lucrativo para los miembros, lo cual difiere un poco de lo que son las asociaciones sin fines de lucro, por ejemplo, que este no es el caso. O las fundaciones, que son un conjunto de bienes afectados para un fin económico, perdón, para un fin común, que no necesariamente es el lucro de las personas que forman parte de la misma. Siendo importante mencionar que muchas veces existe esta confusión. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones de condominio, juntas de condominio, persiguen un fin, pueden llevar a cabo actividades económicas, pero no persiguen un fin económico común para los miembros de la misma. Es decir, no buscan el lucro. Esto es el tema de las asociaciones o las famosas ONGs, que existe un proyecto que no vamos a entrar en materia, pero sí es importante que tomen esto en consideración. Las sociedades mercantiles buscan el lucro de sus miembros. Las asociaciones, sociedades sin fines de lucro, pueden llevar a cabo actividades no de comercio, pero actividades que pueden buscar el lucro, pero no para ellos mismos. Por ejemplo, subastas con fines benéficos. O pueden recibir donaciones también. Pero esto no busca el lucro de los miembros de la misma, sino el bienestar común, que puede ser los miembros de la misma. Tornando el tema de sociedades de capital, el capital social se divide en acciones y básicamente el capital social es la suma del aporte de todos los socios y estas acciones confieren a los mismos diversos derechos, como comentaba, a percibir dividendos, derechos políticos,
entre otros tantos. Derecho a recibir la información sobre la misma, porque los accionistas tienen que tener derecho a revisar los balances, el informe de comisario, previa su aprobación, y cada una representa una parte del capital social y, como comentaba al inicio, es el límite de la responsabilidad del capital del titular de la misma. Fíjense que hasta ahora me he referido únicamente a sociedades anónimas o compañías anónimas. Esto no significa que sea la única forma de sociedad mercantil que existe en Venezuela. Existen en nombre colectivo, existen en comanditas simples y por acciones, existen las sociedades de responsabilidad limitada. Puramente dicho es que efectivamente por el capital social se encuentra en desuso. Y un tema que me parece pertinente traer a colación es las famosas pymes. Muchas veces preguntan las pymes. Pyme como tal no es no es una categoría jurídica desde el punto de vista de sociedad mercantil. Una pyme atiende mayormente al número de empleados y el capital social. ¿Qué pasa? Que las pymes cuentan con determinadas ventajas fiscales, por ejemplo, y determinadas ventajas económicas a la hora de constituirse y registrarse. Entiéndase. El capital social puede ser más bajo que el de otras empresas, sociedades anónimas, no van a pagar aranceles necesariamente, no todas las tasas y demás. El sellado de libros puede ser gratuito durante, si lo se llevan a cabo durante el primer año, pero tiene limitaciones. La primera es con respecto al objeto, y es que en principio no pueden tener un objeto amplio. Es decir, la famosa colotilla que se le incluye normalmente al objeto y demás actividades lícitas, etcétera, 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 no se puede incluir. Es una única actividad que está muy bien, considerando que efectivamente son pequeñas y medianas empresas. Y además tiene limitaciones en cuanto, como comentaba, el capital social, que en realidad no es un límite tan alto, tan importante, o sea, no cercena la actividad empresarial como tal, porque no es bajísimo, a diferencia del SRL, es válido, es medio, si mi bueno me falla puede llegar hasta $24.000, o el cambio en bolívares, evidentemente, y el número de empleados, que va a depender hasta 49 o hasta 100, dependiendo si sea pequeño o mediano. Entonces, no hay mayores inconvenientes, pero importante recalcar que pyme no es una forma jurídica como tal, es decir, no es una sociedad como podría, o sea, es decir, no es una sociedad distinta a la sociedad anónima. Muchas pymes son compañías anónimas, de hecho. Entonces, sí, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, además de las nuevas formas de emprendimiento que se dan ante el registro de emprendimientos, que no es necesariamente una persona jurídica como tal, adquiere una especie de ficción legal de personalidad jurídica, pero luego de 2 años deben registrarse ante el registro mercantil, tomando algunas de las formas que antes mencioné. Sociedad anónima, sociedad en comentarios por acciones, sociedad en comentarios simples, etcétera, etcétera. Siendo importante mencionar que efectivamente las sociedades en comanditas son pocas, pero existen y he visto, tengo clientes que además son enormes, que tienen una y funciona perfectamente. El tema de las sociedades comanditas, para los que tengan la duda o la inquietud, es que tienen socios comanditantes y comanditarios y la responsabilidad va a depender de la gestión diaria, es decir, la gestión de la sociedad. Aquellos socios que se encargan de la administración tienen mayor responsabilidad de aquellos que no participan en la administración de la compañía, cosa que en realidad tiene bastante lógica si lo piensan, porque como les comentaba antes, accionista o socio y administrador no es lo mismo. Básicamente voy a darlo de forma muy genérica y sucinta porque no es tan sencillo como se ve, pero tampoco es tan complicado. Es el tema del registro de la sociedad anónima. Mm, Actualmente se puede hacer a través de forma online, no en todo el territorio nacional, pero en gran parte del mismo se puede hacer a través de, o se debe, primero que nada, hacer una búsqueda de el nombre en el sistema del CEREM, donde se va a determinar cuál más va a ser mi denominación comercial. Como les comentaba antes, no marca y denominación comercial no es lo mismo, o nombre, no es lo mismo. O sea, yo puedo tener, como comentaba y recalco, un nombre, mi compañía se puede llamar lo que yo quiero, compañía anónima, Franco Dimile, compañía anónima, y mi marca puede ser Ferragamo. Bueno, no puedo registrar Ferragamo, pero podría ser cualquier otra distinta que no necesariamente es mi, el nombre de mi empresa. Primero que nada, se debe hacer la búsqueda, se emiten las planillas correspondientes, se registra el nombre, se presenta el documento carga el documento en el sistema. Obviamente puede estar sujeto a correcciones, pues esperemos que no sea así. Y se debe posteriormente presentar al registro el documento con todos los pagos correspondientes, las planillas PV,
la carta de aceptación del comisario, que lo comentaba antes, la figura del comisario debe estar determinado en el documento constitutivo estatutario. Se va a llevar a cabo el cálculo de derechos de inscripción, los pagos y la firma del registro mercantil. Esto es muy genérico y muy sucinto, la verdad, y muy breve, porque no es el caso del foro, pero para que tengan en mente que básicamente esta es la forma más genérica o el proceso general de registro de una sociedad mercantil en Venezuela. Como comentaba antes, a lo largo de la vida comercial o del emprendimiento como tal o del comerciante, porque si son compañías son comerciantes, son emprendedores, pero son comerciantes, van a existir diversos contratos. O sea, ideal o el mejor escenario es que desde el principio se constituya una compañía anónima y se cuente con templates o con contratos modelos para suscribir con proveedores, clientes y empleados. Sin embargo, no necesariamente es así, pero sí se puede documentar en mayor o menor medida el andar jurídico del comerciante, del emprendedor. En este caso, de forma bastante breve, nuevamente puedo mencionarles porque es un tema bastante denso y considerando que en Venezuela los contratos pueden ser nominados, aquellos previstos en la legislación, o innominados, aquellos que no se encuentran previstos. Sin embargo, en Venezuela entra la autonomía y la voluntad de las partes y la libertad contractual. Es decir, se pueden suscribir cualquier tipo de contrato siempre que no sean contra el orden público y el orden público y además el marco legal. Los contratos más frecuentes que se van a encontrar son los contratos de trabajo, que básicamente se suscriben con trabajadores. Podemos pensar, yo originalmente no, como emprendedor, no voy a tener trabajadores. Es decir, puede que no tenga trabajadores al inicio, pero puedo tener. Entonces, y ojalá que sea así, porque significa que está creciendo la actividad. Son contratos de trabajo. Los contratos de procura con proveedores. Básicamente, los proveedores me van a suministrar determinados productos o materias primas para mi actividad, que pueden ser desde servicios hasta manufactura. Contratos de alquiler de maquinaria, alquilo maquinaria, vehículos o alquilar vehículos, inmuebles, que es el más normal, alquiler de oficinas, etcétera, etcétera. Contratos de venta, que pueden ser contratos de venta que requieran o no autenticarse, es decir, los contratos de venta no necesariamente tienen que ser inscritos en notarías o ante registro, pueden ser básicamente suscritos entre privados. Contratos de distribución, en el caso de que vaya a suscribir con distribuidores para distribuir mis productos, es decir, pueden ser exclusivos o no, además, en el que yo como, este tiene dos vías, básicamente, puede ser yo como fabricante o productor, doy a un tercero mis productos para que éste los comercialice en el territorio nacional, o a mí me confieren este derecho de comercialización, que puede ser exclusivo o no. Además, tenemos el caso de contratos de franquicia, que básicamente se me otorga el derecho de explotar una marca, se me otorga el derecho de explotar, se me concede además un cierto know-how que me sirva, o un cierto conocimiento en materia o una experticia con relación a un producto o servicio. Obviamente podemos pensar en el más común de todos sabemos McDonald's, por ejemplo, o las cadenas de comida rápida, entre tantos otros. Contratos de cesión de acciones, como les comentaba antes. Imagínense que constituimos nuestra compañía, tenemos 99% de las acciones uno, 99 acciones nosotros, y una la tiene un tercero o un socio o accionista que simplemente es meramente circunstancial para poder constituir la compañía y que no sea la acción. Este es el contrato de cesión de acciones. O, mejor aún, estoy captando inversión, estoy captando nuevos accionistas o socios y ellos van a suscribir acciones en la compañía. Yo puedo ser mis acciones si yo soy el titular total de la totalidad de las mismas. Contratos de obra. En este caso nos referimos a las obras, no contratos de obra laboral, porque los contratos en Venezuela pueden ser, desde el punto de vista laboral, pueden ser contratos a tiempo indeterminado, perdón, indefinido, contratos a tiempo determinado o, o definido, y los contratos de obras que difieren en, básicamente, el indefinido o indeterminado a tiempo indeterminado, a tiempo determinado por un periodo específico, y a obra, a diferencia de a tiempo indeterminado, a tiempo determinado, es para la ejecución de una obra específica. En este caso me refiero a contratos de obra civil. Por ejemplo, edificación de una pared, reestructuración, remodelación, etcétera, etcétera. Hablando siempre de obras civiles, o ese es el más claro, pero pueden ser otras obras u otras similares, por ejemplo, para que se me prepare un software, por ejemplo, que se trataría como un contrato de obra desde el punto de vista jurídico, en mayor o menor medida, sin embargo, no es idéntico.
pero no entendido como software as a service. Y básicamente esos son los puntos fundamentales de mi intervención. Y creo que estamos perfectamente dentro de la hora y tenemos chance en caso que tengan dudas. Así Ah, es. Estamos súper a tiempo. Aquí vamos a aprovechar de dejar abierto el chat un momento para que vayan compartiendo cualquier comentario, cualquier inquietud que quieran hacerle, plantearle acá a Franco. Y si quieres, mientras ellos se van animando a hacer preguntas, háblales un poquito de Interjury, Franco. sí, bueno, básicamente Interjuris como tal se encuentra compuesto por, digamos, es una marca, nuevamente, ven, ese es el tema, una persona jurídica que detenta diversas marcas y, digamos, tenemos una marca para vos que es Interjuris, pero tenemos Interjuris Acelera, que es lo que están viendo ahora, que básicamente es una aceleradora de negocios en la que se prestan servicios, consultoría, etcétera, etcétera. Además tenemos Interjuris Academy, que es una página web en la que contamos con más de, si mi memoria no me falla, 87 cursos y unos tantos inscritos, alrededor de 1800 inscritos, en el que básicamente tenemos cursos gratuitos para en cualquier materia. O sea, digo cualquier materia porque van desde clases de italiano hasta cómo redactar una carta, pasando por materias de emprendimiento y derecho. Y adicionalmente tenemos Interjuris Abogados, que es un escritorio con más de 14 años de experiencia, una firma internacional con sede en Caracas, Miami y Madrid. Entonces, sí, ya tenemos asuntos corporativos, societarios, y tantos otros. Pero sí, Nosotros felices de tenerlos de aliados porque, bueno, tenemos como un fin común que nos une, que al final es apoyar al emprendedor y Franco muy consciente de la realidad que vivimos en Venezuela, ¿no? Al final, con tantas dificultades, muy complejo, pero al final si queremos crecer, pues ese proceso tiene que pasar, tenemos que documentar, registrar la forma de hacer las cosas para irle dando como esa trazabilidad a nuestra forma de proceder desde la empresa. En el chat, Camila les compartió la encuesta de satisfacción. Recuerden, por favor, completarlo todas las personas que están conectados el día de hoy, tanto los que se conectan siempre como los que se han conectado hoy por primera vez y esperamos que se sumen a esta comunidad todos los miércoles a las 4 de la tarde. Estamos con un invitado distinto, trabajando un tema diferente, pero todos vinculados a innovación y emprendimiento. Y el que no logre conectarse a esta hora de 4 a 5, sepa entonces que esto queda grabado de igual manera en el canal de YouTube de la Dirección de Egresados. Pero esto forma parte de nuestra extensión social y por eso es importante para nosotros, pues, medir la satisfacción porque forma parte de los registros que nosotros llevamos de todo lo que hacemos. Mira, Carmen Pinto coloca era con la pregunta de pymes, ¿no? Que pymes o compañía anónima, ¿cuál es la más recomendable para iniciar operaciones? Que era donde tú aclarabas que no era una figura jurídica como tal, sino más bien un sí, tema que va orientado al capital social, al número de empleados, etcétera. fíjate, es decir, nuevamente, PYME Adelante. mayormente, o sea, existe ese tema que genera relativa confusión. PYME es pequeña y mediana empresa, básicamente. Entonces, la forma jurídica sería una compañía anónima, pero mi consejo es intentar en el registro que tu objeto pueda ser subsumido o entre dentro de la categoría de pymes. Es decir, que tu capital social dependerá obviamente de cada registro mercantil. Ese es un tema importante. No existe una disposición única, generalizada, cosa que muchas veces es jurisprudencia de taquilla, pero bueno, depende del registro mercantil y de tu objeto social te pueden pedir un capital mayor o menor. En todo caso, lo ideal es ser una compañía anónima y gozar de los beneficios de una pyme. Básicamente ese es el mejor escenario plausible y es posible. Entonces, sí, una compañía anónima que entre dentro de lo que es una pyme. Si te refieres a pyme como pyme, sociedad mercantil, si te refieres a emprendedor, que es el registro ante el... Hago así porque estamos en el centro Galipán y básicamente tengo la Torre Europa enfrente. Si te refieres, y donde estaba en algún momento el registro de Emprendemos Juntos, si te refieres a emprendedor, es totalmente distinto. Eso lo llevarías a cabo a través de la página Emprendamos Juntos, si mi memoria no me falla, y te registras como emprendimiento y básicamente eres un emprendimiento que dura 2 años, esta categoría. Después de los 2 años te debes registrar como una compañía anónima. Entonces, sí, mi recomendación es compañía anónima con ventajas de pyme. Eso es lo mejor que puedes hacer.
Muy bien. Fabiola Gómez te coloca, feliz tarde, tengo una compañía anónima que ya tiene más de 5 años en inactividad. ¿Es mejor cerrar e iniciar una nueva? ¿Vale la pena actualizarla con el costo que eso implica? Ok, esa es una muy buena pregunta y todo va a depender de cuánto haya operado la actividad. Es decir, ¿te interesa la experiencia que tiene la compañía? Es decir, ¿te interesa jactarte en mayor o menor medida de la antigüedad? Uno, primera pregunta. Dos, ¿hasta qué punto? Bueno, tendrías que hacer 5 registros, perdón, aprobar 5 años de balance, entiendo, porque si has estado inactiva no has aprobado balance ni estado financiero e informe del comisario. No sé si tendrías que renovar la junta directiva, pero básicamente sería una asamblea y ya, o dos, dependiendo del número de balances y del registro en el que esté constituida la compañía. Mi recomendación es, no quiero dar la recomendación típica de abogado de depende, pero me podría haber forzado a decirlo, depende. Depende, pero podrías reactivarla, porque la figura de sociedad durmiente o sociedad adormecida en Venezuela no existe como tal, o sociedad en stand-by. También tendrías que haber notificado al CENIAT la cesación de actividades si se llevó a cabo dentro de los 30 días siguientes al acto que lo llevó. Entonces, Fabiola te comenta que se aperturó en el 2009. ok, tienes 15 años que tienes relativa antigüedad, pero, no sé si estás inscrita en todos los registros y demás, pero es importante decir algo. Si la quieres liquidar, tienes que liquidar la compañía y te van a pedir que apruebes los balances y demás. Es decir, tendrías que poner al día la compañía y liquidar. Porque las compañías en Venezuela no mueren por el solo hecho de morir. Es decir, la compañía anónima es como una persona. Pensemos en esto. La compañía tiene un acta de nacimiento, cuando nacemos y nos registran, y tiene un acta de defunción, cuando morimos, que creo que no queremos entrar en ese tema ahora, pero tenemos que registrarle nuestra defunción. En este caso, la sociedad nace y se termina como nace, con un acta del registro mercantil. En este sentido, mi recomendación, aprueba balances y actualízala. Es más caro liquidar, porque más vas a tener que Es más notificar caro la liquidar. liquidar. Ujú. Mejor actualizar. Y mantenerla Bueno, viva. fíjate que aquí creo que hay otra pregunta por esa línea. Javier Gudiño dice, ¿puedo hacer una pyme como registro para hacer una empresa no amplia? Sí, sin ningún problema puedes registrarte como una compañía anónima con un registro, con un objeto puntual. Es decir, cuando digo limitado, me refiero a que normalmente se incluye una coletilla y dedicarse a todas las actividades permitidas por la ley. Probablemente el registro mercantil no te lo permitan, porque obviamente depende de cada registro que vayas. Lo que comentaba, muchas veces es jurisprudencia de taquilla en menor medida, pero sí, existe cierta discrecionalidad, pero sí, sí podría determinarse un único aspecto puntual y funciona Yusmaili, perfectamente. Yusmaili Castillo te coloca, buenas tardes, tengo una firma personal constituida en 2016, pero está en uso desde 2018. Ajá, ¿puedo habilitarla nuevamente? Fíjate, la firma personal no es una persona jurídica como tal, o sea, la firma personal no es una Ajá, compañía. Eso es importante mencionar. La firma personal se utiliza muchas veces para declarar formalmente la condición de comerciante como tal. O sea, es importante mencionar que, de hecho, no tiene socios. Por naturaleza, la firma personal, porque no es una sociedad. Entonces, sí, sin mayores inconvenientes podrías rehabilitarla como tal o cesar en tu actividad como comerciante y constituir una persona como personal, como oficina personal y constituir una persona jurídica distinta que implicaría el registro en el registro mercantil o, en el caso de que te interese, el emprendimiento del registro de emprender juntos o emprendamos juntos. Disculpe que no me acuerdo específicamente de la página, pero la encuentran. emprender juntos, si no me equivoco. Sí, es que siempre me confundo. Puedes revisar aquí y les confirmo. Vamos a buscarlo de una vez. Sí, la buscamos una vez para matar esto de una vez. Emprender juntos. La página es emprenderjuntos.gov.be. .gov.be, así es. Ahí la pueden Muy encontrar. bien. Mira, Si les interesa. Fabiola Feliz te pone que muchísimas gracias por responder, que la llenas de esperanza. Carmen Pinto también te agradece, bueno, me imagino que por toda la información que nos has compartido el día de hoy. No sé si quieren aprovechar de hacer una preguntita más y mientras tanto le pido a Camila también que nos vaya colocando el mensaje del foro de la semana que viene
Nosotros aquí es donde lo compartimos de primerito, para que los que están conectados pues aprovechen de registrarse. Esto ni siquiera está todavía publicado en nuestro Instagram, @CIEUCAP. Pero la semana que viene pasamos de lo legal a la finanza, Franco. Los dos cocos del emprendedor. ¿Qué te parece? Genial. Digo que son los sufrimientos más grandes. Que es lo que comentaba siempre, Aymara. O sea, de las pocas cosas, bueno, no, en realidad recuerdo varias de economía política de primer año, lo que me cambió la vida fue esa frase. Las necesidades son múltiples, los recursos escasos. Es La idea así. es que con finanzas y derecho, bueno, es legal, siempre dentro de lo, cada vez, es decir, siempre dentro del marco legal, con los pocos recursos que tengamos, maximizarlos y aprovecharlos. Y para eso no hay nada mejor que finanzas. Así es. Entonces, la semana que viene vamos a estar el miércoles 3 de julio conversando con Jesús Barrios sobre las finanzas en el emprendimiento. Y ya Cami les colocó allí el link de registro. Además, Camila, no sé si tengamos también el link de registro para el full day, pero sería chévere que sepan que vamos a estar el lunes 1 de julio dando bases para emprender. En la mañana, ese sí es totalmente presencial. En la mañana trabajamos lo que era nuestro curso original de bases para emprender de 9 a 12. Y en la tarde trabajamos concreta tu lienzo del modelo de negocio y cerramos con una ronda de pitch. Así que de verdad que es un día que disfrutamos muchísimo, al que le sacamos todo el provecho del mundo. Ah, mira, Luis Antonio ya está aquí también. Luis Antonio ha venido a todos nuestros eventos. Estoy feliz. Me encanta cuando nuestros emprendedores son así. Estuvo esta mañana en el de consultoría, estuvo también en innovación social. De verdad que el Centro de Innovación y Emprendimiento ha estado muy activo en estos días, Franco. No creas que a ti es el único que cargamos loco, ¿viste? No Hemos hay problema. tenido muchas. Créanme que en la oficina estoy más que acostumbrado. O sea, pueden preguntar. No hay Así problema. es. No hay problema. Mira, Estoy leyendo una pregunta Elizabeth, ajá, hay una pregunta, dale, de Fabio. adelante. La pregunta de Fabio es, Así es. SRL. Ok, la SRL en dólares básicamente es irrisorio. O sea, porque el problema de SRL y por qué entró en desuso es que en principio la SRL está ya, recapitulo, la SRL es una sociedad de responsabilidad limitada. El código de comercio nuestro es de octubre, si mal no recuerdo, del 55 y se republica por errores materiales en diciembre del 55. O sea, estoy hablando de 1955 en el que el Bolívar, yo no había nacido, evidentemente, o bueno, espero que sea evidente, porque si no sería un vampiro o me conservaría demasiado bien, espero, o si no me va demasiado mal, pero básicamente en el 55 el Bolívar estaba a la par con el dólar, prácticamente. O sea, casi casi digamos 1 a 1 o estuvimos 1 a 1 por un periodo de tiempo, imagínense. La SRL nunca se ha actualizado y el monto del capital es muy, 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 muy bajo, es irrisorio. Entonces, no se están constituyendo sociedades de responsabilidad limitada en el momento, sino que se hacen compañías anónimas. No porque la ley no lo permita, no porque sean ilegales, ilícitas o nada por el estilo, es porque no tiene sentido desde el punto de vista económico. Entonces, el monto de una sociedad anónima va a depender de capital social, va a depender del objeto social y depende también del registro mercantil. Es importante mencionar que no lo me comenté antes, porque obviamente digamos que el quid o el centro de este encuentro no es la compañía anónima, pero es importantísima. Se puede pagar un quinto del capital social, porque una cosa es el capital enterado y pagado y otra cosa es el capital suscrito. En este caso yo puedo establecer que mi compañía anónima va a tener un capital social de, si mal no recuerdo, vamos a asumir el más bajo que se pueda, vamos a asumir que sean $8.000, si mi memoria no me falla, pero depende nuevamente del registro mercantil, 8.000 y de la actividad, es decir, el gasto social, sean $8.000, pero yo puedo pagar un quinto, es decir, el 20%, que en este caso serían $1.600, por ejemplo. Y adicionalmente puede ser el inventario, el capital social en especie. Puedo dar bienes que arriben a este monto de los $8.000, por ejemplo. Entonces, ¿qué monto hay que poner para crearle una SRL? $0. La respuesta es $0 para constituir una compañía anónima, que es una sociedad de responsabilidad limitada, pero con la cuota de participación divididas en acciones. Depende del objeto, pero vamos a asumir, pero puede ser un quinto, el 20%. Entonces eso aligera un poco la carga.
Muy bien. Irina te coloca las tres Marías del emprendimiento: capacitación, formalización y finanza. Irina es otra trabajadora por el emprendimiento, que qué chévere verte aquí conectada también. Y bueno, la idea es eso, aprovechar estos espacios y difundirlos también. Sé que tú tienes una comunidad importante. También vi por allí conectado a Wilfredo desde Barquisimeto, que es de la Fundación de Emprendedores Solidarios. Veo por aquí a Adriana. Adriana Briceño de Acelera. Adriana, sí, ¿desde qué parte nos acompañas? Porque Adriana es otra viajera. Así que bueno, esta audiencia, Franco, la tienes internacional, ¿oíste? Perfecto, buenísimo. Sí, tú te comento, porque es que el tema de la sociedad mercantil me apasiona bastante desde Ahí toda la dice, vida. gracias, muy interesante que no se están creando SRL. Joel, no es profesor de acá del Centro de Innovación y Emprendimiento, te comenta, entiendo que actualmente los registros mercantiles solicitan un capital mínimo para constituir compañías. ¿Aplica también para las SRL? Sí, el problema es que el capital mínimo de la SRL es muy mínimo. Por eso es que muy probablemente no la puedas constituir. Es decir, te van a decir en el registro mercantil que constituyas una sociedad anónima. Es lo más probable, por no decir seguro. Pero sí, sí te requiere un capital social. Y la SRL tiene un capital social mínimo y máximo. Es decir, tiene un máximo que limita. Por eso es que entró en desuso, porque volviendo al tema de la sociedad anónima y la SRL, la sociedad anónima originalmente estaba llamada a manejar grandes capitales. Por eso es que se llamaba mundo anónimo. No necesariamente se traduce en cotizar en bolsa, es otra cosa. Pero estaba llamada a manejar grandes capitales. Y en cambio la SRL estaba llamada a manejar capitales un poco menores. Ambas limitan la responsabilidad, pero el capital social de la SRL está limitado a un máximo. En cambio la sociedad anónima no. Más bien tiene un mínimo que siempre van a pedir el registro y depende del objeto social. Pero sí, sí, sí lo van a pedir. Muy Que bien. es importante Bueno, tomarlo no en veo cuenta. más preguntas en el chat. Te pediría, Franco, que tú que sabes que estos temas siempre son así como raros y la gente los quiere delegar, igual que nuestras queridas finanzas, quieren tercerizarlas para no meterse de lleno en esta actividad. ¿Qué les dirías entonces a nuestros emprendedores? Porque creo que con los diferentes espacios en los que hemos trabajado contigo, pues qué importante es formarnos, familiarizarnos y que estos temas pues definitivamente no nos resulten ajenos y mucho menos que los dejemos para después. O sea, mi recomendación principal es, evidentemente, intentar formarse. Actualmente existen demasiadas herramientas gratuitas para formarse, además de, evidentemente, UCAP y Acelera y Talbank, que ha sido fantástico en materia de formación, porque lo he visto. O sea, lo he visto y he visto el crecimiento además del nivel. O sea, básicamente ahora es un nivel increíble, o sea, más alto nivel, y donde han participado equipos que me ha tocado asesorar que han sido, modestia aparte, increíbles ellos. O sea, literalmente han habido equipos que me he quedado sorprendido del nivel que tienen y de lo que pueden aportar a los demás, además, porque existe una retroalimentación constante. Por eso, o sea, mi recomendación es los que puedan, los que tengan interés, además, que se inscriban en las diversas sesiones de Acelero Cup. Adicionalmente, los que les interese formarse gratuitamente, tenemos Interjuris Academy, donde tenemos 86 cursos en distintas, diversas materias, que van desde, como comentaba, letras de cambio, sociedades mercantiles, tenemos una compañía anónima, el comisario, letras de cambio, el Registro Nacional de Emprendimientos, que es lo que le comentaba antes, tenemos todo el proceso, los Valorem, que es la emisión de obligaciones en la materia para los emprendedores, emprendimientos como tal. Eh, Tantos cursos, o sea, son más de 86, la verdad no los recuerdo todos y me disculpo. Tenemos uno de Taylor Swift que gusta muchísimo, que además está de súper actualidad porque es básicamente por qué Taylor Swift hace toda esta famosa gira y por qué regraba sus discos, porque hay un tema legal fundamental detrás de todo esto. Y no adelanto nada para que lo hagan. Y Así es. mi consejo es, fórmense, instrúyense lo más que puedan, pero no se automediquen porque al final puede ser contraproducente. Es decir, si tiene la posibilidad de ir a un abogado que les dé una mano, un economista, un administrador o en materia financiera, un especialista en la materia, se los recomiendo vivamente. Y si no, fórmense lo más que se pueda y como dije desde el principio, para mí es claro que las necesidades son múltiples y recursos escasos. Lo he dicho como 20.000 veces, pero es la verdad. O sea, Es así. el emprendimiento Tú y eres economista de corazón, Franco, porque ese es bastante, nuestro lema. bastante. Malthus y Pareto siempre conmigo y presente. Así es.
Oye, Franco Di Miele, abogado, gran amigo del Centro de Innovación y Emprendimiento, gracias una vez más por compartir todo tu conocimiento, toda tu experiencia con esta audiencia que además fue más allá de una sesión formativa, se terminó convirtiendo casi en una asesoría con las interesantes preguntas que iban haciendo las personas que se han conectado, que seguro que son inquietudes que tienen allí y no hallaban con quién compartirla, pues llegó el momento. Allí te están dejando mensajitos de agradecimiento, Franco. Así es esta comunidad. Gracias, Franco, te dice Leonardo. Por aquí, Laudi, Javier Gudiño, Irina, como siempre, excelente. Gracias, Irina. Yo feliz de verte aquí también conectada. Henry, Jesús, gracias, Franco. Agradecido, muy buena presentación. Francisco Rodríguez, Víctor Blanco de acá de LOCAP también, saludos. Desde Guayana, viste, te dije, esta audiencia es variadita. Fabio Cerquita desde Alemania, Yusmali, gracias por su parte. Bueno, creo que estamos todos súper contentos con esta jornada. Gracias, Franco. Como siempre, De sabes que el nada. CIE abierto para cualquier otra oportunidad que tú quieras aprovechar acá de compartir con esta comunidad emprendedora tan activa y tan deseosa de aprender cada día más. Buenísimo. Y para lo que necesiten, estamos desde Acelera, Interiores Acelera. Nos pueden contactar por redes sociales, siempre respondemos. Y si no, Interiores Abogados. Se escribe igual, pero abajo abogado en vez de Acelera, básicamente. Así es. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos la semana que viene para hablar de finanzas. Chao, chao. Feliz tarde para todos. Gracias, Franco. Saludos a todo el Nada. equipo. Muchísimos saludos. Chao.